Buen día chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a arrancar con la última clase de endocrino, ¿ok? Vamos a ver netamente lo que es el páncreas endocrino. Hubo ahí un intercambio de clases, que recién me di cuenta ayer. Primero era páncreas, luego era suprarrenal, pero ya vimos suprarrenal. Entonces vamos a ver la última clase teórica, chicos. Espero que este curso les haya servido de gran apoyo, al igual que el resto de cursos, al igual que Bioca, al igual que Anato. Saben que nosotros estamos para apoyarlos y recuerden de que esto no acaba acá. Es decir, esta es la última clase, sí, pero, o sea, de título nomás. Nosotros podamos seguirlos apoyando durante lo que queda del siglo y si es que se mantienen en contacto durante lo que queda de la carrera. Somos como sus hermanos mayores, no se olviden. Entonces, sin más preámbulo, para quienes todavía no me conocen, lo dudo, no mentira. Mi nombre es Kevin Rodríguez, soy estudiante de la Universidad Ricardo Palma, octavo ciclo, docente de fisiología, histofisiología y anatomía. El día de hoy vamos a ver al páncreas endocrino. Entonces, el páncreas, entiendo también de que todavía no lo han llegado a ver en el anato, pero es un órgano que está ubicado en el epigastrio, es decir, si este es tu abdomen, el abdomen lo divides en 9 cuadrantes y en el epigastrio es este cuadrante de acá, ¿ok? Pero también abarca parte de lo que es el hipocondrio izquierdo. Ya, ahora. Ese páncreas, ¿ok? Tiene funciones exocrinas y endocrinas. Las funciones exocrinas llegan a ser hasta el 90%. El 90% del páncreas es exocrino. Kevin, ¿qué es exocrino? ¿O qué funciones son las exocrinas? El páncreas tiene como funciones exocrinas la de secretar enzimas, ¿ok? La de secretar enzimas digestivas, como la quimiotripsina, la tripsina, la milasa pancreática, la lipasa pancreática, entre otras, ¿ok? Son enzimas que se secretan a nivel del conducto principal pancreático en la segunda porción del duodeno. ¿Por qué? Porque por acá, por el estómago, va a venir la comida ya toda procesada, va a venir el kilo, y este kilo de repente contiene azúcares, grasas y proteínas, es verdad, pero no las contiene tan degradadas y para su absorción necesitan estar en su forma base, ¿ok? Entonces, imaginemos que tenemos un polipéptido, es decir, una cadena peptídica de por lo menos 37, 38 y aminoácidos, ¿ok? Y nosotros necesitamos absorberlo como solo aminoácido, pero ya llegó al intestino donde se va a absorber y no está en su forma base. Entonces, ¿cómo lo absorbemos? Justamente por ello el páncreas secreta, ¿ok? Secreta esa secreción, valga la redundancia, con enzimas, la secreción enzimática, para destruir tanto las proteínas, para destruir los sacáridos, ¿no? Para estar amilasa y para destruir los ácidos grasos, no la lipasa. Aparte también esa secreción tiene bicarbonato, por ejemplo, porque sabemos que hasta el estómago el pH es ácido, ¿no? Bien ácido, pero a nivel del intestino no, porque el intestino ya no tiene el mismo recubrimiento que el estómago. Y es ahí donde el páncreas secreta el bicarbonato y neutraliza toda esa solución, ¿no? Todo ese kilo. En cambio, el 10% que vamos a ver el día de hoy de función del páncreas vendría a ser endocrino, ¿no? El páncreas también va a estar muy, muy regulado con ciertas funciones, como cuál es el control de la glucosa. Ya hemos mencionado en algunas clases posteriores, digamos, algunos esbozos de aquellas funciones del páncreas, sobre todo el glucagón. Entonces acá está. Ah, bueno, el páncreas se divide en cabeza, cuello, cuerpo y cola, ¿ok? Quien está ubicado en el epigastrio es la cabeza y el cuello. Se ubica también en el retroperitoneo, no se olviden, es decir, por detrás del peritoneo, antes de los riñones, pero recuerden que el peritoneo iba a ser esa serosa que cubría, ¿ok? A las vísceras, como el intestino, el estómago. Bueno, está por detrás, no se olviden, está por detrás. Ahora, si le hacemos un zoom al páncreas, ¿ok? Vamos a ver muchas células, o sea, si le hacemos un zoom histológico, vamos a ver muchas células basófilas, ¿ok? Pero dentro de esas células basófilas, que parece un gran campo de células basófilas, que justamente son basófilas por la gran carga enzimática que contienen, vamos a encontrar pequeñas porciones celulares de un color más acidófilo, más claro, ¿ok? Entonces, esas porciones celulares, pero sí bien aisladas, justamente como están aisladas, se les denomina como islas, o mejor dicho, islotes, ¿ok? Son los islotes de Langerhans, que fue quien lo descubrió. Islotes de Langerhans. Y en estos grupos celulares, al principio es como que se reconocen un tipo de célula nomás, pero se han diferenciado como alrededor de 5 tipos celulares, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, a las células alfa, que secretan glucagón, acuérdense, las células alfa secretan glucagón, y las células beta que secretan insulina. Esto es lo más importante, chicos.
¿Ok? Esos dos son los más importantes. Alfa-glucagón, beta-insulina. No se olviden. La beta también secreta la mielina. Luego, ¿qué más? Tenemos a las células delta que secretan somatostatina. ¿Ok? ¿Se acuerdan de la somatostatina? Es la hormona inhibitoria de la hormona de crecimiento. En realidad inhibe todo. Inhibe todo. Las células F, que secretan a una hormona conocida como polipéptido pancreático, porque se secreta en el páncreas, obvio. Y también tenemos acá a las células épsilon, ¿ok? Células épsilon que secretan grelina. ¿Se acuerdan de la grelina? Era la hormona del hambre que se producía cuando estábamos en ayuno. Se producía tanto a nivel del estómago o intestino delgado como del páncreas, ¿ok? Y estimulaba la hormona de crecimiento. Entonces tenemos tres tipos celulares. Tenemos a las alfa, tenemos a las beta, tenemos a las delta, tenemos a las F y tenemos a las épsilon. Acá tenemos un pequeño meme, ¿no? De los padrinos mágicos cuando Wanda es el páncreas y la niña dice que se lo extirparon a su padre. Entonces, sí, el páncreas se puede extirpar, ¿no? Cuando hay una pancreatitis que compromete más del 80%. Pero obviamente que se puede vivir sin páncreas, sí, pero se va a tener que vivir con una de estas hormonas para toda la vida. Ya vamos a ver cuál es. Ahora, rápidamente para ver algunas funciones de las hormonas, vamos a tener acá la insulina. La insulina va a inhibir, ¿ok? Bloquea ¿a quién? Al glucagón, ¿ok? La insulina bloquea el glucagón. La amilina, que está acá, que sale con la insulina, bloquea la insulina o la inhibe. ¿Cómo es eso? Es como que la, como un método de control de la insulina, la misma célula, cuando bota insulina, también bota a su inhibidor, para que la insulina no actúe de más, porque si actúa de más puede producir algunas crisis de baja glucosa, porque ya vamos a ver cuál es la función. Pero es como que lo bota su controlador ahí mismo, van de la manito. Y la somatostatina, como les decía, es la hormona que inhibe la hormona de crecimiento, pero también es inhibitoria por excelencia. No solo a la hormona de crecimiento, sino también al glucagón y a la insulina. ¿Ok? Listo. Acá miren, vemos una imagen histológica, lo que les decía, todo un mar basófilo, ¿ok? Donde están todos estos acinos, acinos exocrinos, como las células acinales y las células ductales, obviamente, todos los acinos que secretan las enzimas. Pero dentro de este gran mar basófilo encontramos a los islotes del Langerhans, ¿no? Obviamente con capilares para que por ahí lleven a las hormonas. Acá tenemos uno más grande, ahí está, el islote de Langerhans, ¿ok? Tiene ahí capilares y tiene a distintos tipos celulares, ¿ok? Que son de difícil reconocimiento, la verdad. Entonces, comenzamos con la primera y más importante de las hormonas, la insulina. La insulina es una hormona proteica, ¿ok? Es decir, trasladamos tiqui, tiqui, a la primera clase donde vimos los tipos de hormonas, las proteicas o peptídicas, aminas y esteroides. Bueno, nos trasladamos a las proteicas. Es una hormona producida en la célula beta pancreática, transcrita por el cromosoma 11. De vez en cuando lo preguntan, ¿ok? Y como es una hormona proteica, va a salir como preprohormona. De preprohormona pasa a ser prohormona y luego a hormona, hormona activa, ¿verdad? Entonces, recuerden, como yo siempre les explicaba, la preprohormona es como una fábrica, o sea, perdón, es como un juguete recién salido de fábrica, que tiene, no sé, a ver, imagínense, vamos a poner, es una figurita de acción, de colección de Dragon Ball, ya. Este es un Goku, está pim, 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 está pim, 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 ya está, es un Goku. ¿Ok? Esa es mi hormona activa, digamos. Mi prohormona sería el Goku en su caja, pues, Goku en su caja. Y mi porción pre, recuerden que la porción pre siempre tiene esta secuencia señal, este código de iniciación, ¿ok? Que va a ser la envoltura de la caja. Vamos a ponerle acá el código de barras, ¿ya? Siempre les digo, es el código de barras porque me va a determinar quién va a ser ese juguete. Pim, 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 pim. Ahí está el código de barras. Listo. Entonces, la preproinsulina, ¿ok? Porque ya tiene el nombre de insulina, va a contar con justamente la secuencia señal. La secuencia señal es como, les digo que siempre es como el código de barras. ¿Por qué? Porque es la primera porción proteica que va a pasar. Imagínense esto, secuencia señal. Son varias triadas de aminoácidos que pasan por la enzima. Entonces la enzima viene, detecta esa secuencia señal y comienza a producir toda la cadena proteica. ¿Ok? Toda la cadena que le corresponde y por ende salen todos juntos. Por eso sale como preproinsulina. Ahora, a esa preinsulina, ¡ping!, la quitamos. La quitamos. Entonces quitamos el código de barras, le sacamos el empaque.
O sea, sacamos el plastiquito de por fuera. Ahora tenemos a la proinsulina, que es el Goku con la caja. Justamente la proinsulina tiene estas cadenas que sirven como andamiaje, o perdón, estas cadenas que sirven como andamiaje, que justamente es como la cajita, ¿no? Que lo va a mantener en su posición. Ahora, para ello también se tiene que quitar ese andamiaje, porque a mí lo que me interesa es el Goku, pues, para moverle las manos, para tomarle fotos y tal, y en la caja no me sirve tanto. Entonces, le quitamos esa cadena y tenemos a la insulina activa, que ya es el Goku figurita de acción. Entonces, esto sucede en distintas partes de la célula. Por ejemplo, en el retículo endoplasmático rugoso se elimina a la secuencia señal. Es decir, toda mi cadena proteica, que es la preproinsulina, sale recién sintetizadita del ribosoma. ¿Ok? Sale. Entonces, ¿a dónde se dirige? Al retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué va a suceder ahí? Se le escinde, se le corta, se le retira la secuencia señal o el péptido señal. Una vez de que se ha retirado, ahora pasa hacia el aparato de Golgi. Y en el aparato de Golgi se le extrae la, una cadena peptídica también, que vamos a ver cómo se llama. Y por último, la insulina ya activa se almacena en los gránulos secretores. ¿Ok? Se almacena en gránulos secretores para poder cumplir su función. Dame un minutito, por favor. Ya. Listo. Entonces, en los gránulos secretores ya se almacena la insulina activa lista para ser secretada. Pues, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esta cajita, imaginemos, esta cajita nos va a servir para algo, ¿ya? Y vamos a darle un nombre. Estas moléculas o esta cadena peptídica de andamiaje se va a denominar péptidos. Listo. Hasta ahí, espero que me hayan entendido. Si no, háganse preguntas, no hay problema. Entonces, ¿qué hace la insulina como principal función? O bueno, como un resumen de sus funciones, va a regular el metabolismo de carbohidratos, sobre todo carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Ok? Vamos a ver eso después. Pero ahora, ¿de qué me sirve el péptido C? Al inicio se creía que, bueno, era una cadena proteica que se escindía y que, bueno, servía para mantener a la insulina inactiva, ¿no? Pero en realidad se le han visto otras funciones, ¿ok? Dentro de ellas es que activa la bomba sodio-potasio tepeasa para la liberación de la insulina y también activa la óxido nítrico sintetasa endotelial, es decir, una enzima que sintetiza óxido nítrico. O sea, tiene pequeñas funciones. Ok, acá miren, vemos cómo la cantidad de péptido C aumenta en la cantidad según el tiempo que ha pasado luego de las comidas, pero justamente esta secreción de péptido C les dio una idea. Les dijo, a ver, si yo quiero ir a la fábrica y ver cuántos Goku más o menos he producido, o si la fábrica está funcionando por lo menos, no es necesario que yo cuente todos los Gokus, porque los Gokus ya están en las casas de los niños que lo han comprado, o de los adultos, o de los coleccionistas, o de los abuelos, o etcétera. ¿Verdad? Es imposible casi contar cada Goku, porque tendré que ir casa por casa a preguntar quién tiene ese Goku. Y eso si es que ya lo han usado o no. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago para saber cuántos Goku hay? Ah, me voy al basurero de la fábrica, doy la vuelta, tiqui, 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 y veo todas las cajas que han botado. Y ahí comienzo a contar, tin, tin, caja por caja. Entonces digo, ah, ya me han salido 284 Gokus, algo así. Entonces, de esa manera, no querían aproximar la medida de insulina, pero por lo menos se podían dar una idea, algo básico. Si hay cajas, ¿qué quiere decir? Que la fábrica está funcionando. Ah, ya. Entonces, de esta manera, gracias al péptido C, nosotros podemos ver. ¿Dónde está mi? Ahí ya está. Gracias al péptido C, nosotros podemos ver la actividad del páncreas. ¿Ok? Si el páncreas funciona, entonces va a producir insulina, pero a la vez también va a producir péptido C. De repente yo miro la insulina y está muy baja, pero veo y el péptido C está muy alto. Ah, eso significa que la insulina en otro lado se está perdiendo, pero el páncreas está funcionando bien. ¿Ok? Entonces, para ello sirve. Esta es la curva normal que debería tener. Pero si de repente vemos que el péptido C es así, todos los minutos, ah, es porque el páncreas no está funcionando, pues. Si no hay péptido C, no hay insulina, una diabetes de tipo X, ¿ok? Que vamos a ver más adelante. Y no se olviden, miren.
Como hasta la secreción del péptido C y por ende de la insulina aumenta. Mira, es un poco mayor cuando se hace ejercicio. Cuando estás sentado, no tanto, pero si estás en una presión arterial de mínima intensidad, es decir, comes y te vas a dormir, la secreción, miren cuánto es, mucho menor, ¿ok? Es decir, reduce también la secreción de insulina. Por ende, no es tan recomendable que luego de comer te vayas a dormir inmediatamente. Siempre tienes que dejar un tiempo. Ahora, esta insulina, una vez de que salió, cumplió su función, pasa por el hígado y pasa por los riñones donde se va a eliminar, ¿ok? Y su acción más o menos, su tiempo de vida media dura 6 minutos. Ahora, para continuar específicamente con la función de la insulina, es necesario que reconozcan los transportadores de monosacáridos, que ya lo han debido ver en bioquímica. Tenemos a los SGLT, ¿verdad? Que significan transportadores de sodio y glucosa, y a los GLUT, ¿ok? Que son ya transportadores únicamente de monosacáridos. Entonces, lo que más nos van a importar son, bueno, el SGLT1 en esta clase no, pero igual es importante, ya que regula el paso de glucosa a través de la orina, lo van a ver después en nefro, regula el paso de glucosa a través de la orina, o en la absorción de glucosa para que no salga por la orina. El GLUT1 también lo van a ver, pero no en esta clase no es tan importante, porque el GLUT1, acuérdense, es el transportador de todas las membranas, de todas las barreras. Barrera hematoencefálica, barrera placentaria y barrera de la retina, ¿ok? Entonces en todas las barreras va a estar el GLUT1. Y también en el eritrocito. Quienes nos van a interesar hoy día son estos dos, que también son importantes, el GLUT2 y el GLUT4. Antes de mencionar ellos, otro más importante que no vamos a ver el día de hoy es el GLUT5, porque el GLUT5 transporta únicamente fructosa. Entonces, si transporta únicamente fructosa, va a estar en los espermatozoides. Listo. Ahora sí, GLUT2 y GLUT4. El GLUT2 va a ser un transportador de glucosa que se encuentra en ¿dónde? En las células beta pancreáticas. A ver, chicos, ¿qué hormonas me producían las células beta pancreáticas? Insulina, muy bien, ¿verdad? Insulina. Entonces, justamente es como que ese GLUT2 va a medir cuánta glucosa entra en la célula beta pancreática. Y de acuerdo a la cantidad de glucosa que entra en la célula beta pancreática, va a decidir si soltar insulina o no soltar insulina. Por ello, acá como función del GLUT2 se le atribuye que es el sensor de la glucosa en el páncreas. Es decir, el páncreas, para saber cuándo va a botar insulina, necesita medir la glucosa de la sangre. ¿Y cómo? A través del GLUT2, porque por el GLUT2 va a ingresar toda la glucosa. ¿Ok? Listo. Bueno, también se encuentra en el riñón y en el intestino delgado, pero más nos interesa el día de hoy páncreas. Y el GLUT4, por el contrario, va a ser un transportador que va a meter la glucosa, como igual que el GLUT2, pero el páncreas ya no. ¿A dónde? Lo va a meter al músculo esquelético, es decir, a todos mis músculos estriados, pues mi bíceps, mis isquiotibiales, mis cuádriceps, mi trapecio, yo qué sé, todos los músculos, ¿ok? Todos los músculos esqueléticos, músculo cardíaco, que no es tanto, y tejido adiposo, ¿ok? Entonces vamos a meter la glucosa principalmente en dos objetivos, en músculo y en grasa. Ahora, sin embargo, este GLUT4, para que el azúcar se pueda meter en músculo y en grasa, tiene que ser estimulado ¿por quién? Por la insulina. ¿Ok? Entonces acuérdense, el GLUT2 es el sensor. Sensa, mucho azúcar, libera insulina. ¿Y la insulina a quién estimula? Al GLUT4. Y de ahí recién la glucosa se mete a músculo o grasa. Entonces vamos a verlo. ¿Cómo es esto más o menos? Acá tenemos a los 6 pasos de la secreción de la insulina. El principal regulador va a ser la glucosa, es decir, ¿quién me determina en qué momento sale insulina y en qué momento no? La glucosa. Si hay mucha glucosa, va a salir mucha insulina. Si hay poca glucosa, no va a salir insulina. Entonces, vamos por el primer paso, que es el ingreso de la glucosa por el GLUT2. Este transportador se encuentra en qué célula? Célula beta pancreática. Uy, célula beta pancreática, ¿ok? Beta pancreática. Listo. Entonces, de repente imaginemos que yo ahorita a la 1 de la tarde me voy a comer una barra libre de maquis. Listo. Entonces comienzo a comer así, pam, 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 como hasta las 2:30 y tal. Pero en la primera ronda nomás me comí como 20 maquis, así, pim, 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 de una. Es una gran ingesta calórica, ¿verdad? Bastantes carbohidratos, bastante arroz, por ahí el salmón, el pescado, la fritura, etcétera, las grasas, todo, pero es una gran ingesta calórica. Entonces,
esta cantidad de glucosa que he comido, que he consumido, va a aumentar en mi sangre, ¿no? Porque el intestino delgado lo absorbe a la sangre. Entonces en la sangre ya hay mucha glucosa. Justamente como la sangre pasa por todo nuestro cuerpo, esa sangre que llega al páncreas también está cargada en glucosa. Entonces el GLUT2 hace que toda esa glucosa ingrese. Luego, ¿qué más? Dentro de la célula beta pancreática, la glucosa se fosforila, se convierte en glucosa 6-fosfato por una glucosinasa, ¿ok? Glucosa 6-fosfato. Al convertirse en glucosa 6-fosfato, ¿cuál es la intención? No es como que una reacción bioquímica porque sí y ya, no. Tiene una intención, tiene un propósito. ¿Cuál es ese? De que la glucosa no salga, ¿ok? Entonces, de esa forma yo puedo, digamos, contar, por así decirlo, porque no lo va a hacer, no va a contar, pero midiendo, si es que mide, va a contar a toda la glucosa que ha entrado. Y así ya no sale, entonces ya no se le va a escapar ninguna glucosa. La glucosa 6-fosfato ya no sale, ¿ok? Si se quedase en glucosa, podría salir y nadie notaría la diferencia. Pero como glucosa 6-fosfato no va a salir, por eso es necesario la fosforilación. Una vez de que se fosforila, el tercer paso es justamente que va a atravesar las vías catabólicas de la glucosa para obtención de energía. Glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, ¿no? Pasando por la cadena de electrones para obtener ATPs, ¿verdad? Una gran cantidad energética que provocó este gran ingreso de glucosa dentro de la célula beta pancreática. Tercera función, perdón, tercer paso es la gran cantidad de ATP. Ahora, ¿qué hace este ATP? Ya, seguro el ATP se une a las vesículas y pum, las bota. No, tranquilo. Este ATP lo que hace es bloquea un canal, lo cual es raro ya, o sea, no es tan común, porque normalmente el ATP promueve a que las bombas, a que los canales funcionen o se abran, pero en este caso no. Este ATP va a cerrar un canal, ¿ok? Va a cerrar un canal, que es el canal de potasio, ¿ok? O sea, ya, es el canal de potasio. El canal de potasio con mucho ATP se cierra. ¿Ok? Se cierra. ¿Por qué se cierra? Porque de esta manera el potasio no va a salir y al no salir se queda dentro de la célula y como se va quedando potasio, se queda. Y nosotros sabemos de que normalmente tiene que salir para que haya un equilibrio. Si se va quedando, por otro lado debe estar entrando obviamente por otro transportador. Si se va quedando, justamente recuerden de que dentro de la célula toda la carga es negativa y por fuera es positiva, ¿no? Por fuera es positiva. Entonces, como el potasio se va aumentando y va aumentando y el potasio es un cation, poco a poco esto que era negativo se va haciendo positivo, positivo, positivo y se crea un impulso eléctrico, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Se despolariza la membrana. Se despolariza la membrana y comienza a transmitirse este impulso eléctrico. Tiqui, 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 ¿ok? Hasta que se comienza a despolarizar la membrana, que es el cuarto punto, hasta que abre a este canal de calcio, que justamente se llama canal de calcio dependiente de voltaje. ¿Por qué? Porque va a depender de la corriente que le llegue. Y acá ya le está llegando una corriente. Le llega una corriente y se abre. ¡Pum! Se abren dos puertas e ingresa un montón de calcio. Un montón, de calcio. ¿Ok? Ingresa un montón de calcio. ¿Y qué hace este calcio? El calcio se une a un complejo de la sinaptobrevina, ¿ok? Se une al complejo de la sinaptobrevina para poder agarrar y botar a la insulina. Imagínense que la insulina está dentro de sus vesículas normal y es como que una máquina, como un tractor, ya. Entonces, lo que hace el calcio es que digamos que es el chofer, el conductor o el señor que maneja ese tractor. Señor o señora que maneja ese tractor. Entonces, una vez que llega el calcio, agarra, pim, prende el tractor y bota las vesículas de insulina para que cumpla su función. ¿Ok? Entonces, son los seis pasos aproximados de la secreción de insulina desde la medición de glucosa. ¿Ok? El calcio, no se olviden que es muy importante. Acá vemos lo mismo, pero de otra bibliografía. Este es del Gano, esto era del Guyton. En el Ganon igualito nos mencionan, en la glucosa entra por GLUT2, se fosforila, luego sigue la vía de glicólisis, se obtiene ATP, el ATP bloquea el canal de potasio, permite el ingreso de calcio, y el calcio a su vez permite la exocitosis de insulina. Ahora, el principal regulador es la glucosa, es verdad, pero van a haber otros estímulos, como también algunos inhibidores. Acá tenemos aumento de la secreción de insulina. El primero es el aumento de la glucemia, es decir, cuánta glucosa tengo en sangre. Pero no solo ello, también, por ejemplo, si tengo muchos ácidos grasos libres, ¿ok? También puedo estimular a la secreción de insulina. Si tengo muchos aminoácidos en sangre,
¿ok? Es decir, si tengo muchas grasas, proteínas o azúcares en sangre. En qué momento se produce eso? Cuando como. No es necesario que yo tenga una dieta rica en carbohidratos para que secrete insulina, no. Si tengo una dieta rica en proteínas, también voy a secretar, ¿ok? No se preocupe. También vamos a ver algunas hormonas gastrointestinales como la gastrina, la colecistocinina, la secretina, el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que es el GIP, y el péptido parecido al glucagón 1, que es el GLP-1. Todas estas hormonas que se secretan en el duodeno cuando detectan, por ejemplo, cuando a veces el estómago se estira, se secretan algunas. Cuando llega la comida al duodeno, también se secretan algunas hormonas. Y todo ello estimula la secreción de insulina porque quiere decir, oye, causa, estoy comiendo. Por si acá anda listando insulina. El glucagón, miren, el glucagón, a pesar de tener función contraria con la insulina, estimula a la insulina, la estimula. Pero ¿qué habíamos al inicio? Al inicio vimos de que la insulina inhibe al glucagón. No se confundan, ¿ok? No se confundan. Acá tenemos insulina y acá tenemos glucagón. El glucagón estimula a la insulina, pero la insulina inhibe al glucagón. Son hormonas que tienen funciones totalmente contrarias. Luego, estimulación parasimpática, por ejemplo, beta 2. Perdón, esa es la beta adrenérgica beta 2 y la estimulación parasimpática también estimulan a la insulina. La resistencia a la insulina. Kevin, ¿qué es la resistencia a la insulina? Allá, la resistencia a la insulina es de que, ¿cuál era la función de la insulina? Sacar al transportador GLUT4 para que la glucosa entre a músculo y a tejido adiposo. Entonces, imagínense de que esta es una célula muscular estriada, está estriada, pim, 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 y que para soltar el receptor GLUT4, ¿ok? Ese es el GLUT4. Obviamente la insulina tiene que entrar a su propio receptor. Imagínense que este receptor de insulina necesita normalmente dos insulinas para funcionar. Pero un día, como yo como bastante, secreto mucha insulina. Entonces un día no se unieron dos insulinas, se unieron tres. El receptor normalmente agarró y dijo, oye, tres insulinas, y igual voy a funcionar. Pero eso no sucede un día, sucede en varios días. Entonces al día siguiente, cuando yo secrete poca insulina de nuevo, solo se va a unir uno o a lo mucho dos, pero ahora el receptor va a decir, no, ok, yo necesito tres. No, igualito, de nuevo, como bastante, mucha insulina no tiene dónde unirse, se une al mismo receptor, ahora se unieron siete. Y para la próxima ya no voy a necesitar dos ni tres, voy a necesitar siete. Y así ya no voy a necesitar 10, voy a necesitar 15, voy a necesitar 100, voy a necesitar 200. Entonces, eso es lo que se conoce como resistencia a la insulina, que necesito más insulina para ejercer la misma función. ¿Ok? Entonces, justamente como necesito más insulina, eso estimula a nuestro páncreas a que produzca más insulina, lo cual es un círculo vicioso, ya sabemos, pues, porque mientras más insulina, más voy a malacostumbrar a mi receptor. Y las sulfonilurias, que son algunos medicamentos. Luego tenemos que quienes disminuyen a la secreción de insulina, obviamente la baja glucosa, si tengo poca glucosa no voy a poder secretar insulina, el ayuno, que es cuando no he comido, la somatostatina, que inhibía a todos, la actividad alfa 2 adrenérgica y la leptina también, que es la hormona de la saciedad, la hormona que se produce cuando yo ya he comido. Cuando yo he comido ya este, estoy lleno, ya dejo de producir insulina, pues. Acá tenemos, por ejemplo, miren, alguna de las acciones en todo este esquemita de los fármacos o de los inhibidores o estimuladores. Por ejemplo, tenemos aquí a los péptidos gastrointestinales, como el péptido similar al glucagón 1 o el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa y la acetilcolina. ¿Qué hacen estos péptidos? Aumentan la cantidad de calcio. No solamente tenemos calcio afuera de la célula, también tenemos muchas veces calcio dentro del retículo endoplasmático. Entonces, estas hormonas, que son gastrointestinales, van hasta el retículo endoplasmático y le dicen, oye, causita, bota tu calcio, pues, allá. Y el retículo endoplasmático bota el calcio, y de esa manera el calcio permite la exocitosis de insulina. Entonces, la salida de insulina se va a incrementar. ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, a la somatostatina y a la noradrenalina, ¿ok? Con su actividad alfa 2, inhiben, van a bloquear al complejo de sinaptobrevina que les estoy mencionando. Entonces, la insulina ya no sale. Por más de que el calcio lo conducía, la somatostatina y la noradrenalina son como unos clavos ahí que le han pinchado la llanta al tractor. Ya no puede pasar. ¿Qué más? Tenemos a los aminoácidos, perdón, tenemos a los aminoácidos, que tanto aminoácidos como ácidos grasos, ¿por qué incrementan la insulina?
si la glucosa, si, o sea, aminoácidos y proteínas no son glucosa y lo que se sensa acá es la glucosa, porque es el principal estímulo, pero los aminoácidos y ácidos grasos, cuando están en abundancia, se dirigen a cualquier célula. Y en esas células, obviamente menos las nerviosas, y en esas células, cuando se degradan, producen energía. Y justamente este incremento de energía de ATP es quien va a continuar o va a dar inicio con la cadena de producción de insulina. Y por último, las sulfonilurias, que por ejemplo son fármacos que se dan en pacientes con resistencia a la insulina, ayudan bloqueando de por sí al canal de potasio. Es decir, no es necesario que tú comas tanto para que se bloquee el canal de potasio, sino que con la misma sulfoniluria se bloquea y por ende ya se despolariza la membrana y se secreta la insulina. Ay, perdón, acá también tenemos lo mismo, el mismo cuadro, pero un poco más extenso. Ahora, ahora sí, esta insulina, como les digo, una vez de que ha sido secretada, tiene que viajar hasta su receptor. ¿Qué receptor? El receptor de insulina, que es un receptor de tipo tirosincinasa, ¿ok? Acá tenemos tirosincinasa. Tiene cuatro subunidades, 2 alfa y 2 beta, transcrito por el cromosoma 19. La subunidad alfa está externo, que es donde se va a unir la insulina, y la subunidad beta es transmembrana, es decir, que atraviesa la membrana celular y va a estar unido a un complejo de tirosincinasa. ¿Qué hacen los complejos de tirosincinasa? Justamente fosforilan, ¿ok? Fosforilan o desfosforilan a una gran cantidad de proteínas. Entonces, primero, la insulina se une al receptor y activa el complejo de tirosincinasa. Como les digo, la tirosincinasa se autofosforila, o sea, fosforila primero al receptor, y una vez que fosforila el receptor es como que prende la máquina y ya comienza a fosforilar y a desfosforilar a otras proteínas citoplasmáticas. Ok, es como que le dice a una proteína, oye, oye, tú, actívate, oye, tú, actívate, no, tú, desactívate, desactívate, ¿ok? Va a depender del tipo de proteína. Algunas proteínas se activan fosforilándose, otras se desactivan fosforilándose. Y activa al IRS, que es el IRS, los sustratos del receptor de la insulina, es decir, la formación de enzimas, o sea, comienza a formar enzimas. Estas enzimas, estas proteínas que está formando el complejo IRS, activado por la tirosincinasa, va a cumplir los efectos de la insulina. Por ejemplo, si son, como son enzimas, va a sintetizar proteínas, va a provocar la expresión genética, porque va a sintetizar proteínas, va a sintetizar transportadores, y no solo ello, también van a haber otros sustratos que permiten la síntesis de grasas y la síntesis de glucógeno, que son nuestras formas de reserva. Recuerden que la insulina es una molécula anabólica, ¿ok? Que el anabolismo, o lo anabólico, quiere decir de que va a construir. ¿Ok? De la nada, bueno, no de la nada, pero de cimientos van a construir. De un ladrillo van a hacer paredes. ¿Ok? Entonces, si yo tengo dos, tres, cuatro ácidos grasos, van a construir triglicéridos. Y de esos triglicéridos construyen también, pueden construir gotas lipídicas. ¿Ok? Si tengo tres, cuatro aminoácidos, voy a construir proteínas. Y de las proteínas, poco a poco voy a construir ya estructuras o moléculas, etc. Acá vemos lo mismo. Miren, la insulina llega a su receptor en su porción alfa, esta es su porción beta, activa la fosforilación y activa el IRS para ya ejercer los efectos diversos. Ahora, ¿qué pasó? Se hizo un experimento, se realizó un experimento, ¿ok? Donde, este, no, perdón, a ver, allá. Se comenzó a medir la insulina, pues, estaba un día un doctor midiendo insulina. Y de repente, para esta prueba de actividad de la insulina, normalmente se tiene que tomar, o sea, actualmente se toma la glucosa oral. Pero en esos tiempos creían de que la glucosa por sangre llegaba más rápido y por ende se podía medir mejor la insulina. Entonces siempre inyectaban intravenosa glucosa, pues. Inyectaban intravenosa glucosa. Esto obviamente se estimulaba el páncreas, secretaba la insulina y se medía la insulina. Entonces se medía la actividad de la insulina, es decir, o la actividad del páncreas con respecto a la insulina, que era prácticamente qué tanta insulina se secreta a los tales minutos después de comer, que es la prueba de resistencia a la insulina. Entonces vino un día un señor, pues, ¿cómo se llama ese señor? Vamos a ver los participantes, se llama Ángel. Ya. Vino Ángel y le dijo, no, no, señor, yo le tengo miedo a las agujas, no, no, ni piense que me va a pinchar. Ah, ¿no se quiere pinchar? Bueno, entonces señor se va a tener que tomar la misma cantidad de glucosa que le voy a administrar, pero se la toma en un vaso de agua. Ya, pues, papá le prepara su glucosa, lo contra dulce, se la toma. Y cuando le comenzaron a medir la insulina, salía mucho más alto. ¿Qué?
No, señor, usted está con resistencia a la insulina muy grave. No, no, no. Uy, ¿qué? Bueno, pues ya le comienzan a tratar, Ángel se siente bien, chévere. Luego viene y Ángel trae a su esposa y dice, no, ese doctor es muy bueno, anda. Y la esposa también, justamente se casó con Ángel porque tenían el mismo miedo a las agujas. Y le dice, no, doctor, yo no voy a pincharme, no, no, no. No me importa, mi esposo me ha dicho que usted le hace tomar en un vaso. Ah, ya, en un vaso. Pim, lo toma y igual, salió la glucosa bien alta, la insulina, perdón, bien alta. Entonces, ¿qué? ¿Cómo es posible de que la insulina salga tan alta si no tiene nada genético su esposa? Ah, de repente es porque tiene mismo hábito, ¿no? Mismo hábitos alimenticios. Ah, qué raro, ¿no? Y el doctor se quedó con esa duda. Y luego vino un señor, otro señor, no nada relacionado, un viejito, y le dice, señor, no le puedo pinchar porque usted está muy delgadito, me da miedo. Voy a hacer que se tome la glucosa, en un vaso. Y el señor la toma y a pesar de que era viejito, ya 95 años, ve y la insulina de nuevo sale alta. Oye, ¿qué? Pero ese señor no tiene nada de diabético. Ah, entonces comenzaron a realizarse estudios y comenzaron a comparar si es que se le administraba la glucosa intravenosa o si es que se le administraba oral y vieron de que con la glucosa oral la insulina, perdón, siempre salía mayor. La respuesta insulínica siempre era mayor. Entonces, ¿por qué? A esto se le conoce como el efecto incretina. ¿Ok? Las incretinas son las hormonas gastrointestinales que hemos visto, ¿ok? Son las hormonas gastrointestinales como el péptido similar al glucagón y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa tipo 1. ¿Qué les dije que eran? Ah, eran hormonas que se secretaban en el intestino, ¿verdad? Cuando comías, esa sensación, el estirar la pared estomacal, la sensación o los receptores, los mecanorreceptores del intestino al detectar que está pasando por ahí comida o que está pasando algo, sintetizan incretinas y las incretinas estimulaban, ¿verdad? Al, Estimulaban la salida de calcio del retículo endoplasmático y permitían una mayor salida de glucosa. Entonces, miren cómo la insulina sale cuando es intravenosa, cuando la glucosa se administra intravenosa, y cómo la insulina sale cuando la glucosa se administra oralmente. ¿Por qué? Porque intravenosa va de frente al páncreas, no va al intestino, entonces nunca se secretaron las incretinas. En cambio, si es que la tomo, sí se van a secretar las incretinas y por ende la respuesta insulínica es mayor. ¿Ok? Y justamente también es lo más similar a lo real, porque tú no te vas a alimentar metiéndote por suero, a la avena, ¿no? Te vas a alimentar por la boca. Entonces, por ende, siempre vas a secretar incretinas. Entonces, esto es lo más similar a lo real. No se olviden, por favor, ¿ok? Acá mismo, miren, vemos la liberación de la insulina con todos los pasos que le hemos dicho. Esta liberación de la insulina se divide en dos. En una fase uno que se liberan las reservas de insulina, ¿ok? Todas las vesículas que ya tenía preformadas, ¡pin!, se liberan, pero luego, como no van a ser suficiente, la insulina sube, sube, sube por todo lo que he secretado y luego comienza a descender. Y me doy cuenta que no es suficiente, que sigo con mucha glucosa. Ah, comienza a producir nueva insulina. Y esa producción de nueva insulina provoque que luego tenga una pequeña meseta. Entonces son en dos fases. La fase uno o el primer pico de insulina se produce o hace referencia a las reservas de insulina. En cambio, la fase 2 ya se trata de síntesis de nueva insulina. Es decir, la insulina que se va a secretar ya es nueva, no son mis reservas. Ahora vamos a ver las funciones rápidamente. No quiero que se confundan mucho. Es simple, como les digo. Todas estas funciones son anabólicas, es decir, van a construir. Con respecto a los carbohidratos, estimula la glucólisis. La glucólisis era ese proceso, ¿verdad? Donde la glucosa terminaba en piruvato para poder aprovechar la energía, que de por sí esa glucólisis ya me producía cierta energía. Check. Entonces, si tengo mucha glucosa, voy a producir energía. Listo. Pero ¿qué pasa? Luego este piruvato de seguir todos los ciclos y pim pam pum, obtengo ¿qué cosa? ATP, ¿verdad? Entonces, como yo tengo mucha glucosa, voy a tener mucho ATP. Y voy a decir, oye, causa, ya no necesito más glucosa. Sí, yo tengo mucha energía, ya funciona normal. Esa glucosa más bien que tienes, guárdala en tu tapercito y la guardas en tu refri y ya la comes cuando tienes hambre. Ah, entonces, así, tal consejo de abuelita, esta glucosa se va a ir a reservar. ¿Y de qué manera se reserva? Con esta vía. ¿Ok? Se transforma en glucosa 1-fosfato y eso permite la síntesis de glucógeno. Recuerden que el glucógeno es la principal fuente de reserva o forma de reserva de los carbohidratos. Entonces, se produce la glucógeno génesis, es decir, la síntesis de glucógeno, se almacena en glucógeno. Pero ¿qué también se reduce? Se reduce la gluconeogénesis, es decir, génesis, síntesis, nueva glucosa, glucoglucosa.
la síntesis de nueva glucosa. ¿En qué situaciones yo sintetizo nueva glucosa? Cuando no tengo glucosa. Pero casi tengo, entonces no lo realizo. No lo realizo. Luego, en las proteínas, por ejemplo, aumenta la captación de aminoácidos. ¿Para qué? Para sintetizar más proteínas. Pues los aminoácidos los meto al hígado. ¿Para qué? Para sintetizar proteínas plasmáticas, para sintetizar albúminas, globulinas, transportadores, etcétera. Y por ende también inhibo la proteólisis. ¿Para qué voy a destruir proteínas? Si no, si ya tengo muchos aminoácidos en sangre. No, 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 no. ¿Por qué? Porque he comido, pues. Entonces, no voy a destruir nada, más bien voy a construir. Anabólica es construcción. Lípidos, igualito. Sintetizo triglicéridos, sintetizo lipoproteínas como la VLDL, inhibo la degradación de estas proteínas para que la grasita se mantenga ahí, reduzco los ácidos grasos libres porque los voy a almacenar, los voy a unir en triglicéridos justamente, y disminuyo la cetogénesis. ¿Qué era la cetogénesis? Ah, era la producción de lo que eran los cuerpos cetónicos, ¿ok? Cuerpos cetónicos, que iban a ser como moléculas de energía formadas a partir de grasa, ¿ok? Que servían, por ejemplo, para el cerebro, los cuerpos cetónicos, que son peligrosos en realidad, porque son ácidos, ¿ok? Son peligrosos. Entonces el glucógeno, que miren que se produce en el hígado, son de 100 a 110 gramos. Ahí está la cantidad de reserva de glucosa dentro del hígado. Ahora, en el músculo cardíaco, ¿verdad? En el músculo cardíaco la insulina también va a tener efectos. El músculo cardíaco, perdón, el músculo estriado, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la absorción de glucosa, obviamente, ¿por qué? Porque estimula el GLUT4. En el hígado no había GLUT4, por eso no está ese incremento de absorción de glucosa. Solo va a tener el GLUT2, pero el GLUT2 es independiente de la insulina. Va a realizar glucólisis, ya hemos visto. Va a disminuir gluconeogénesis, ya hemos visto. Va a estimular glucogenogénesis, este hemos visto. Y obviamente, igual que en el hígado, va a inhibir la glucogenolisis, es decir, la destrucción de glucógeno. Porque la destrucción de glucógeno, ¿qué me da? Glucosa. ¿Y yo para qué quiero glucosa si ya tengo mucha glucosa? Entonces lo inhibo. En proteínas lo mismo. Estimulo la captación, estimulo la síntesis de proteínas, disminuyo la destrucción de proteínas y también disminuyo la liberación de aminoácidos. ¿Para qué yo quiero liberarlos si en sangre tengo muchos aminoácidos? No, quiero captarlos y formar proteínas para que mi músculo crezca, ¿verdad? Otras funciones que tiene la insulina es la captación de potasio, ¿ok? ¿Por qué? Porque estimulan a la bomba sodio-potasio ATPasa, que en realidad ya habíamos visto que no era la insulina, sino quién era el péptido C, ¿verdad? Péptido C. Estimula esta bomba sodio-potasio y permite el ingreso de potasio al músculo, lo cual es muy importante porque nos permite eh, hacer reposar al músculo, ¿ok? El potasio es muy importante en el músculo porque evita la fatiga. Por eso siempre que después de comer te dicen come un plátano porque has perdido mucho potasio y tus músculos se pueden fatigar, ¿ok? Se pueden cansar, ya no tienen la misma energía. Entonces, por ello, el potasio es necesario. Ahora, en el hígado habían 100, 110 de glucógeno almacenado. ¿En el músculo cuánto hay? 500 a 600 de glucógeno. Es decir, el glucógeno, la principal fuente de glucógeno es el músculo estriado. Acá miren, tenemos un grafiquito que es del Guyton también, donde nos explica cómo funciona en conjunto la hormona de crecimiento con la insulina. Miren, si solo el paciente vive de insulina, su peso, su masa muscular magra, aumenta en aproximadamente 80 90 gramos. Si solo consume hormona de crecimiento, entre 70 a 80 gramos. Pero si es que se mantiene una regulación entre la hormona de crecimiento y la insulina, llega a aumentar hasta 220 gramos de masa muscular. ¿Ok? Entonces, ¿qué le quieren decir con eso? De que la hormona de crecimiento y la insulina tienen que trabajar a la par. No se centren en solo estimular la hormona de crecimiento o no se centren solo en estimular la insulina, sino que al estimular a ambas también permite un gran funcionamiento, un gran crecimiento de masa muscular. Eso es lo que yo les decía en la clase de hormona de crecimiento, ¿verdad? De que la hormona de crecimiento, si bien se sintetiza cuando no tengo nada de comida, cuando estoy ayunando, para construir necesito reservas, necesito ya haber tenido aminoácidos, necesito ya tener, este, digamos, minerales para el hueso. Entonces, o en qué momento se ha adquirido eso? Cuando he comido. ¿Y cuando he comido, qué ha pasado? Se sintetizó insulina. Entonces, lo importante no es dejar de comer para estimular el hormona de crecimiento o comer mucho para estimular la insulina, sino es comer lo necesario para que tengas tus ganancias calóricas y por ende ganancias musculares, pero en los horarios, ¿ok? Así funciona la nutrición, así de simple. Coman de acuerdo a su requerimiento calórico. Si yo quiero construir masa muscular, es obvio que tengo que consumir más glucosa, o bueno, más carbohidratos, mejor dicho, o más kilocalorías, pero eso justamente es para que me funcionen de reservas.
y estas reservas luego sean aprovechadas por la hormona de crecimiento durante mis periodos de ayuno. Entonces, no comas mucho ni tampoco no comas nada, sino come lo adecuado, lo requerido, pero en tus horarios, para tener esos periodos de ayuno y que puedas crecer. Listo, y en el tejido adiposo finalmente también aumenta la absorción de glucosa, aumenta la glucólisis, pero va a aumentar también la conversión de glucosa en ácidos grasos porque obviamente es tejido adiposo. Estos ácidos grasos se esterifican y se almacenan en triglicéridos, ¿ok? Se almacenan en triglicéridos. Estos triglicéridos a la vez se almacenan en gotitas de grasa. Además, ¿qué más realiza la insulina en el tejido adiposo? Activa la acción de la lipasa lipoproteica, ¿ok? Activa la acción de la lipasa lipoproteica, que es para la conversión a que es para la conversión, si no me equivoco, de los kilomicrones de las lipoproteínas, ¿ok? Para la formación de lipoproteínas, y disminuye la acción de la lipasa sensible a hormonas, que es para la destrucción de lípidos, ¿ok? Entonces, estas dos enzimas no se confundan, por favor. La lipasa lipoproteica justamente me forma lipoproteínas. Entonces, si yo quiero almacenar mi grasita, una forma de almacenarlo es en lipoproteínas, entonces lo activo. Pero la acción de la lipasa sensible a hormonas, es lo que hace es destruir a los ácidos grasos en formas más chiquititas. ¿Para qué? Yo lo que quiero es construir, no destruir, entonces no realizo esto. Y también estimula la absorción de potasio. Listo, chicos, ¿hasta ahí alguna consulta? Todo bien. Ya. Entonces vamos a ver el glucagón, que les decía que era la hormona totalmente contraria. ¿Ok? El glucagón va a ser una hormona o molécula catabólica, va a destruir. ¿Ok? Pero obviamente no va a destruir porque se le da la gana, pues se destruye porque va a buscar fuentes de energía cuando no se tienen. Es decir, si es que la insulina se producía cuando yo había comido porque tenía mucha glucosa, el glucagón va a ser lo contrario, va a ser durante periodos en los que no he comido. Es una de las hormonas del estrés en conjunto al cortisol, en conjunto a la hormona de crecimiento, en conjunto a, a las catecolaminas. ¿Ok? Este, Cuando no he comido, justamente yo necesito sacar energía de algún lugar, pues porque si no, ¿cómo voy a estar moviendo mis brazos? O imagínense cómo voy a estar bailando, o cómo voy a estar corriendo, o lo que sea, cómo voy a estar haciendo mis actividades si no tengo energía. Ah, el glucagón la saca de donde puede y por ende va a destruir. ¿Ok? Esta hormona va a ser producida en la célula alfa pancreática, transcrita por el cromosoma 2. Va a ser de igual manera una hormona proteica, ¿ok? Donde va a tener al péptido señal y va a tener varios péptidos, digamos, cadenas peptídicas que se van a escindir. Pero esas cadenas que se escinden también pueden ejercer funciones. Miren, por ejemplo, acá dentro de la misma función tenemos al GLP-1 y al GLP-2, que son hormonas gastrointestinales. Ahora, estas hormonas que se producen también en el páncreas gracias a la formación de glucagón, ¿qué hacen? Estimulan a la insulina. Es por ello que el glucagón estimula la insulina. Pero la insulina inhibe el glucagón, ¿ok? Acuérdense. ¿Por qué? Porque me produce las GLP-1 y GLP-2. Acá tenemos, bueno, algunos gráficos de lo que es el glucagón, prácticamente también conocido como oxintomodulina, solo que en su forma activa ya es glucagón. También tenemos al GRPP, ¿ok? Que es otra cadena peptídica también de importancia, va a tener ciertas funciones. Y bueno, si es que el GRPP se une con glucagón, se denomina glicentina. Y si es que ambos péptidos similares al glucagón, que justamente se les denomina así porque están al costadito del glucagón y obviamente son similares, se unen, forman el complejo MPEGF. ¿Ok? Acá está el GRPP, que es el polipéptido similar a la glicentina. O sea, casi igual. ¿Qué le falta? Glucagón. Los GLPs, acuérdense, estimulan la secreción de insulina, por eso que el glucagón estimula la insulina. Y la glicentina tiene una actividad en realidad similar al glucagón, pero no tanto. Es decir, es mejor la hormona activa, es decir, el glucagón solo. Si tiene el GRPP unido, es similar. Este glucagón, de igual manera, se limpia o se elimina del hígado netamente y dura de 5 a 10 minutos. Bien, vamos a ver de que pueden tener funciones a nivel de las células alfa pancreáticas, se va a secretar el glucagón, pero a nivel de las células intestinales también va a sufrir un reacomodamiento, al igual que el cerebro. Al igual que el cerebro.
Acá sí va a servir la oxintomodulina y la glicentina. En cambio, en las células beta alfa pancreáticas sí se va a secretar netamente como un glucagón. Ahora, el glucagón no es una hormona así que, bueno, ya es la contraparte, el alter ego de la insulina y ya. No, sí tiene cierta importancia. Es una hormona muy importante. Miren, solo con 1 microgramo por kilo de glucagón se eleva hasta en 20 miligramos por 100 mililitros la glucosa. Es decir, un poquitito de glucagón eleva bastante la glucosa sanguínea. O sea, tiene una función muy activa. ¿Cómo se sintetiza? Sencillo. La glucosa ingresa a la célula alfa pancreática por un transportador ya un poco más rarito, menos conocido, que es el SLC2A1, ¿ok? SLC2A1. Ingresa la glucosa, esa glucosa forma ATP, y de este ATP, de igual manera, ahora ya no va a inhibir, sino va a estimular a un canal. Recuerden de que el principal regulador es la disminución de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque no he comido. ¿Ok? Primero se detecta la poca glucosa por el SLCA2A1, que esa detección en realidad no es real, no es que el SLCA1 esté contando cuántas glucosas entren, ¿no? Sino que yo les pongo así para que lo entiendan. ¿Por qué? Porque la glucosa siempre va a entrar, sea poca o sea mucha, va a entrar. Lo que se ve principalmente son los efectos de la glucosa. ¿Qué efectos? Si es que tengo mucha, voy a producir mucha energía, activo ciertas bombas. Si es que no tengo mucha glucosa, no voy a tener mucha energía y por ende las bombas no van a activarse. Y justamente es lo que sucede acá. Como no tengo mucha glucosa, la cantidad de energía es tan poca que no va a llegar a aperturar los canales de potasio. Recuerden que para la insulina, la energía bloqueaba el canal. Acá no, acá lo estimula. ¿Ok? Acá estimula el canal de potasio. Pero justamente como va a haber poca energía, no se va a abrir. Al no abrirse, de igual manera, se despolariza la membrana y estimula el canal de calcio dependiente de voltaje, el mismo, y este calcio ingresa, y al ingresar, ahora sí, se une el complejo de sinaptobrevina y bota al glucagón. ¿Ok? Acá tenemos. um, ya, sí, y bota al glucagón. Ingreso de calcio y exocitosis de glucagón. Esta imagen de acá, en realidad, es como la insulina bloquea el glucagón. Es decir, ¿por qué si el glucagón estimula la insulina? La insulina no hace lo mismo por el glucagón. Porque miren, cuando la insulina sale, se une también el receptor de las células alfa. Y este receptor es un receptor, bueno, perdón, de tirosincina, que me produce inositol trifosfato. El inositol trifosfato, por el contrario, me estimula a el canal de potasio. Al estimular el canal de potasio ocurre una hiperpolarización, es decir, de que esta célula se convierte en negativa, en muy negativa. Em, ya, al volverse esta célula muy negativa, ok, al volverse esta célula muy negativa, uy, perdón, acá me he equivocado, ya les decía. Acá va a ser igual, ya, acá va a ser igual. El potasio, normalmente, o no, a ver, impedida de apertura de canales de potasio. Entonces el potasio no sale. Al no salir, aumenta. Claro, el ATP hace que salga. Pero al no salir, al no estar disminuido, se cierra y el potasio se queda. Y al quedarse, despolariza. Es lo mismo, pues, contrario a la insulina. La insulina, el ATP hacía que se cierre justamente y al cerrarse se despolarizaba. Acá no. No, perdón, hacía que se abra. Y cuando se abre, se despolarizaba. Acá no, acá se cierra. O se cerraba también. No creo que se cerraba también, ¿no? Ya. Ay, perdón. Entonces es lo mismo. A ver, perdón, perdón, perdón. Me estoy confundiendo. Pim, 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 pim. Ya, a ver. Claro, acá el ATP lo cierra. Cuando hay mucho ATP, se cierra. En el otro lado, cuando hay poco ATP, se cierra igual. Pero al fin y al cabo es casi similar. Ya está. Cuando hay poco ATP, se cierra. Entonces, ya, seguimos con esto. Acá, como debería estar cerrado para que secrete glucagón, el inositol fosfato lo que hace es abrir el canal de potasio. Por ende, esta célula que está negativa por dentro, al botar sus cationes, va a recontra estar negativo. Y por otro lado, el inositol fosfato también activa este canal de cloro, que es un anión. Entonces va a estar súper archi hiper mega negativo. Entonces el glucagón no va a salir porque está hiperpolarizado. Lo que necesitaba era que esté positivo, pero no, nunca entró calcio, entonces nunca salió el glucagón. Es por ello que inhibe. Miren cómo respecto a la secreción de glucagón, la glucemia va incrementando. ¿Ok?
Se secreta un poquito y ya comienza a aumentar la glucosa. Si bien el principal regulador es la poca glucosa, también va a tener otros estimuladores. Ciertos aminoácidos, por ejemplo, la alanina, la serina, la glicina, la cisteína y la treonina, estos cinco estimulan al glucagón. ¿Por qué? Porque van a ser parte de su formación. La colecistocinina y la gastrina, que es la hormona del hambre que les decía, perdón, la gastrina no, la grelina, ya, pero bueno, la colecistocinina y la gastrina también van a estimular. El cortisol, hormona del estrés, el ejercicio también estimula, las infecciones, igual que la hormona de crecimiento, todos estos efectos que generan o que se pueden ser considerados como efectos estresantes, perdón. Los factores suprafisiológicos, estimulantes adrenérgicos alfa, en realidad acá no son beta, alfa. La teofilina y la acetilcolina estimulan. ¿Quiénes inhiben? El aumento de glucosa, la somatostatina inhibe a todos, las secretinas inhiben, los ácidos grasos libres inhiben, las cetonas inhiben, la insulina lo inhibe, estimulantes adrenérgicos beta inhiben, y el ácido aminobutírico gamma, que es prácticamente el GABA, también lo inhibe. Acá está, el glucagón este, es una, es una manera. Tiene efectos parácrinos, es decir, que va a actuar con la célula que está al costado. ¿Quién está a su costado? La célula beta. ¿Por qué? Porque el glucagón estimula con su receptor GS a la enilato ciclasa. Recuerden, S es de stimulate, estimulan a la enilato ciclasa. Esta enilato ciclasa fosforila el ATP y forma AMP cíclico, y el AMP cíclico activa la proteína quinasa A, y la proteína quinasa A permite la salida de calcio, ¿ok? O bueno, permite, perdón, la entrada de calcio. Y de esta manera se secreta insulina. Otra forma en cómo el glucagón estimula la insulina, pero la insulina no le retribuye, pues por eso es que esa relación no funciona, ¿no? El glucagón hace todo y la insulina no da nada por el glucagón, por el glucagón. Acá está, receptor asociado a proteína S, el glucagón se une, activa la proteína S, se fosforila, activa la enilatociclasa, aumenta el AMP cíclico, activa la fosfoquinasa A y activa la fosfolipasa C también, y ejerce sus efectos, ¿no? Que es la salida de la insulina. Por otro lado, también, por ejemplo, miren, en una célula, eso es en la célula beta, pues en la célula beta pancreática. Pero en el hígado hace lo mismo, que hace lo mismo, pero acá la proteína quinasa A y la fosfolipasa C, en este caso, activan los procesos catabólicos. ¿Qué procesos catabólicos? Lo vamos a ver a continuación. E inhiben los procesos anabólicos. Inhiben los procesos anabólicos. Miren acá como la proteína quinasa A también o perdón, inhibe algunos procesos de la glucólisis, pero estimula otros. Estimula otros. Como les recordaba, las funciones son catabólicas. Por ejemplo, en el hígado, ¿qué va a hacer? En el hígado, los carbohidratos va a ser todo lo contrario. La gluconeogénesis la va a estimular. Es decir, si yo tengo poca glucosa en sangre y yo necesito glucosa en sangre para que pueda ejercer mis actividades, necesito formar glucosa de otras fuentes. ¿Qué fuentes? Ácidos grasos, aminoácidos y lactato. ¿Ok? Entonces, uy, ¿qué hice? Bueno, en este caso, las forma de ácidos grasos y sobre todo de aminoácidos. De esas dos fuentes forma glucosa. Luego, disminuye la glucogenogénesis. ¿Yo para qué quiero crear reservas si por el contrario no tengo glucosa? Entonces, si no tengo glucosa, ¿cómo voy a ahorrarla? No. Por el contrario, voy a realizar glucogenólisis. Voy a destruir mis reservas para aumentar mi glucosa. ¿Ok? Destruyo para aumentar mi glucosa. En los lípidos, aumento la oxidación de ácidos grasos, es decir, aumento que estos ácidos grasos sean destruidos y me formen cuerpos cetónicos. ¿Para qué? Porque estos cuerpos cetónicos me van a servir también como energía en otros órganos como en el cerebro. Y voy a disminuir la síntesis de triglicéridos porque los triglicéridos eran formas de almacenar mis ácidos grasos libres. Pero yo no quiero almacenar, yo quiero destruir para que estos ácidos grasos libres se oxiden y me formen fuentes de energía. Entonces disminuyo la síntesis de triglicéridos. ¿Qué otras funciones tiene el glucagón? Miren, por ejemplo, en el cerebro disminuye el apetito, me hace sentir esa sensación de saciedad. En el tracto gastrointestinal disminuye el vaciamiento gástrico, ¿ok? Para que la poca comida que tenga por lo menos se mantenga ahí. Disminuye la motilidad gastrointestinal. En el páncreas estimula la secreción de insulina, él mismo se inhibe, disminuye la síntesis de glucagón. Disminuye el peso, aumenta el débito cardíaco. El débito cardíaco, perdón, el débito energético. Aumenta la producción de glucosa en el hígado, aumenta el metabolismo de lípidos y aminoácidos para que me produzcan glucosa justamente en el hígado. Y en el corazón también tiene efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos. Ahora, una vez que ya hemos visto la actividad de la insulina y la actividad del glucagón, ¿para qué me sirve, Kevin?
¿Para qué yo quiero usar o saber cuándo se produce glucosa y cuándo no? Porque justamente esto me va a dar correlación clínica con una enfermedad muy conocida a nivel mundial, una pandemia a nivel mundial, que es la diabetes. ¿Ok? No se olviden que acá tenemos en la secreción de insulina dos fases. La primera que era el pico de insulina, que era con las reservas, y la segunda que era ya la meseta, que era la segunda fase, que era la síntesis de novo, ¿verdad? De la insulina. ¿Listo? Eso es lo normal. Ahora vamos a verlo aplicado en la enfermedad, patológicamente. Qué horrible sale mi flecha. Patológicamente, esto es lo normal, lo azulito. Imaginemos que ahora el paciente tiene diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es de que la insulina ya no está haciendo efecto en el receptor y por ende nunca sale el GLUT4. Este GLUT4 que tenía que salir desde los escombros para hacia la membrana de la célula. Ya tenemos, miren, la célula, ya. Este es el receptor de la insulina de tirosinquinasa. Y esto tendría que provocar de que el GLUT4 que estaba metido abajo salga para que la glucosa ingrese. Ya. Todo eso en la diabetes no va a suceder. No va a suceder. Todo comienza con la resistencia a la insulina, ¿se acuerdan? La resistencia provoca de que ya no ingrese solo una, sino que tienen que venir 300 insulinas. Pero yo no tengo 300. Mi páncreas llega a un punto en el que comienza a fallar, ya no comienza a producir tantas insulinas. O sea, al principio sí. Si me dicen necesito 300, produzco los 300. Si me dicen necesito 1500, produzco los 1500. Si necesito 384.000, produzco los 384.000. Pero obviamente todo cansa y el páncreas también se cansa. Deja de producir la insulina, esto disminuye, no se activa el receptor de tirosinquinasa y el GLUT4 nunca sale, nunca sale. Se queda adentro, se queda adentro, se queda adentro, se queda adentro. Por ende, la glucosa tampoco entra, se queda afuera. Glucosa aumenta, pero ¿en dónde? En sangre. Y la glucosa en sangre es muy dañina, ¿ok? Porque tapa vasos arteriales, provoca daño endotelial, provoca inflamación sistémica, tantas cosas, ¿ok? La glucosa se queda en sangre y es mal, es dañino. Por ende, miren, como el páncreas se cansó o el páncreas se cansó, ya no hay ni siquiera el pico de insulina, ya no tiene reservas de insulina. Y justo cuando le dicen, ya, pues si no tiene reservas, por lo menos produce un poco, allá produce y se cae de nuevo. O sea, ni siquiera tiene el pico de insulina y la producción de la segunda fase tampoco es igual de intensa. ¿Ok? Eso es lo que pasa en la diabetes tipo, perdón, la diabetes tipo 2. Ahí está. La diabetes tipo 1, ¿qué sucede? En la diabetes tipo 1, nuestro cuerpo es una enfermedad autoinmune. Nuestro cuerpo va a producir anticuerpos que afecten a nuestras propias células beta pancreáticas. Las destruye y por ende la producción de insulina siempre va a ser cero. Nunca va a producir insulina. ¿Ok? Nunca va a producir insulina. Miren, incluso la diabetes se reduce el efecto incretina de lo que producía bastante. Ahora, a pesar de tomar todo oral y tal, voy a producir menos insulina, a pesar de ello. Y miren, acá vemos cómo la insulina, la secreción de insulina pancreática siempre venía siendo así, ¿no? Por picos, desayuno, almuerzo, cena, pero con la diabetes es mucho menor, ya ni hay picos, ya aparecen mesetitas chiquititas. Listo. Esto es lo normal, esto es lo normal que debería pasar, ¿no? ¿Cómo secreto insulina? ¿Cómo mucha glucosa? Esta glucosa estimula la insulina para poder meterla y una vez de que la meto, la glucosa se disminuye y por ende la insulina también disminuye. Pero por el contrario, cuando como, ¿ok? Justo antes de comer, estimula el glucagón, pero una vez que como, pim, cae esto, ¿no? Ya no dejo de producir glucagón y se mantiene bajo hasta nuevos periodos de ayuno. Listo, chicos, ¿hasta ahí alguna consulta? Vamos a ver una última diapo, sencillita, y ya vamos a terminar, casi exactos. ¿Alguna consulta con respecto a diabetes, con respecto a lo que es insulina, resistencia a la insulina, glucagón? ¿O todo claro? ¿Se ha entendido? Bueno, espero que se haya entendido. Igual me hacen consultas, no hay problema. Finalmente vamos a ver estas dos hormonas que también las hemos mencionado al inicio, que son el polipeptido pancreático y la somatostatina. El polipeptido pancreático, no olvidar que se produce en las células F, ¿ok? Aumenta su secreción durante el ayuno, el ejercicio, la hipoglucemia aguda o ante un incremento de consumo de proteínas, similar a lo que es el glucagón. Y este polipéptido pancreático va a estar relacionado con el péptido gastrointestinal II o Y, y el polipéptido Y que se dirige hacia el sistema o se sintetiza en el sistema nervioso central. ¿Qué hace el polipéptido pancreático? Obviamente va a también a tener funciones similares al glucagón, pero no metabólicas, sino más nerviosas o más gastrointestinales. ¿Como cuáles?
que va a enlentecer la absorción intestinal, es decir, va a reducir el vaciamiento gástrico, igual que el glucagón. Va a controlar la saciedad, va a sentir que no tienes hambre, igual que el glucagón, y va a inhibir las secreciones exocrinas. ¿Ok? También inhibe las secreciones exocrinas pancreáticas para que esta comida que ha sido digerida no se digiera tan rápido, sino que poco a poco. En cambio, las somatostatina se producían en las células delta, también se va a producir en las células D y en las células del sistema nervioso central, porque no se olviden que esto también se secreta en el hipotálamo. Esta somatostatina está unida a un receptor GI. Lo vamos a ver por acá. Ok. Bueno, va a estar unido a un receptor GI, que como es GI, inhibe, y por eso es un inhibitorio por excelencia. Inhibe a la insulina, inhibe al glucagón, inhibe al polipéptido pancreático, inhibe la hormona en crecimiento, inhibe la gastrina, inhibe al péptido, uy, siempre olvido el péptido vasoactivo, e inhibe a la hormona tiroideo estimulante. Inhibe bastantes cosas, ¿ok? Acá podemos ver un poquito, miren, como su receptor GI disminuye la adenilato ciclasa, y al disminuir la adenilato ciclasa, disminuye MP cíclico y disminuye el calcio. Por ende, la secreción hormonal va a disminuir en todas las células que tengan un receptor de somatostatina. También inhibe, ¿ok? Inhibe al inositol trifosfato, y de esta manera aumenta a las proteínas, a la P21, a la P27, que provoca de que la célula ya no prolifere, pero por el contrario, estas proteínas, perdón, también a su vez activan, ¿a quién? Activan un complejo de caspasas que prácticamente lo que hace es que las células realicen apoptosis, es decir, una muerte programada. ¿Para qué? Para que se renueven en realidad las células. Esta muerte no es como que sea mala, es normal, es natural. Las células cumplen el ciclo de vida, la somatostatina llega, activa la vía de las caspasas y esta célula se degrada para producir nuevas células. Dicho esto, chicos, si no hay preguntas, damos por concluida la clase. ¿Ok? Hoy acabamos un pequeño resumen. Eso no, sacó el lado. Esto aquí es el pequeño resumen de lo que son los islotes de Langerhans, las células que producen qué hormona, las células F por el péptido pancreático, alfa glucagón, beta insulina, delta somatostatina. Nos faltan las epsilon que producen la grelina. ¿Ok? Y acá vemos un ejemplo, súper ejemplo de lo que es la secreción de insulina y glucagón. Es decir, yo como, aumento mi glucosa. Una vez que aumento, las células beta pancreáticas lo detectan por el GLUT2 y la insulina sale. La insulina sale y a través del GLUT4 en el tejido adiposo, en el muscular, estimulan de que la glucosa se meta a mi célula. Por ende, en sangre baja la glucosa. En sangre, como baja la glucosa y de repente me puse a hacer ejercicio o tal, ahora mi célula alfa pancreática detecta poca glucosa y eso provoca de que este glucagón salga. ¿Y el glucagón qué hace? Rompe las reservas, rompe las reservas de glucógeno, rompe las reservas de ácidos grasos, rompe las reservas de aminoácidos, y eso provoca de que la glucosa de nuevo vuelva a aumentar en sangre. Y así se mantiene en un ciclo. Acá vemos un poco de lo que era la somatostatina para que no se olviden sus funciones inhibitorias. Y por último, acá vemos un cuadro resumen de lo que vendrían a ser la actividad de la insulina y glucagón, tanto sus estímulos, sus funciones, como un resumen de ya de las funciones. Si es que no entienden acá lo que significa glucogenólisis, gluconeogénesis, todo esto se resume en que la glucosa disminuye. ¿Ok? En sangre, obviamente, es en sangre. ¿Por qué? Porque se meta tejido muscular y tejido adiposo. Esta es la bibliografía utilizada, chicos. Muchas gracias por asistir y quedarse hasta las últimas clases de fisio. La verdad ha sido un honor para mí dictarles esta clase y todas las demás, al igual que todos mis compañeros de otros cursos, docentes. Espero que aprovechen al máximo. Ya nos estamos viendo. ¿Ok? Creo que todavía les falta una clase, pero es ya práctica porque es de láminas. Ya lo van a realizar con Álvaro. Ya nos estamos viendo, como les digo. Espero que puedan asistir a la clausura, que ya les vamos a estar avisando. Muchas gracias. Si tienen consultas, igual me las pueden hacer. Hasta luego, chicos. Muchas gracias.